Hola, hola. Bienvenidos a todos por aquí a la Malta Academy esta semana. Hoy estaremos con Rafaela y Eugenia hablando de comunicación y marketing digital para el sector salud. Hoy estoy feliz de que pueda hacer el webinar con ella de forma presencial. Se las muestro por aquí. Hola, chicas. Hola. Bueno, y mientras todos se van conectando, les cuento un poco lo que es Malta. Malta es una plataforma de freelance creada por freelance y para freelance, donde conectamos grandes empresas con autónomos o consultores expertos. Tenemos desde desarrolladores, consultores, expertos en marketing, fotografía y muchísimo más. En este momento estamos presentes en España, Alemania y Francia. Vamos a esperar 2 minuticos a que se conecten más personas y ya damos inicio al webinar, ¿vale? Bueno, está aquí. Esto suelta. Suelta la cata. Eso. Tú me avisas para compartir pantalla. Que hay 16. Bueno, ya tenemos más conectados, entonces muy atentos a lo que van a hablar esas dos expertas que tenemos aquí. Para que sepan, vamos a tener al final un espacio de preguntas donde van a poder preguntar todo aquello que quieran saber sobre este tema. Si quieren, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat que tenemos, que lo pueden encontrar a mano derecha. Y al final yo me encargaré de leer cada una de sus preguntas y Rafaela y Eugenia nos responderán cada una de ellas. Entonces, chicas, el escenario es de ustedes. Buenísimo, gracias Cata. Ok. Vale, vamos a proceder a compartir pantalla. Vale. Bueno, mientras vamos esperando para compartir pantalla, aprovechamos para agradecerles a todas las personas que están acá conectadas por el tiempo para compartir esta conversación. Y bueno, esperamos que se haya disfrutado. Recordarles que igual al final va a haber la posibilidad de que hagan preguntas y nosotros con todo el gusto del mundo les vamos a responder. Entonces, bueno, comenzamos con esta charla que es comunicación digital en el sector de salud, herramientas para posicionarte. Bueno, como ya Cata nos estaba presentando, Eugenia Peñalosa y yo, Rafaela Mayuri, estamos trabajando actualmente con marketing y comunicación estratégica. En esta oportunidad queríamos hablarles un poco sobre nuestras experiencias en el sector salud y especialmente porque durante el último año, post pandemia, hemos encontrado muchos cambios que nos han permitido ver y presenciar nuevas técnicas de digitalización en el mundo del marketing para el sector salud. Principalmente cambios sociales. La ciudadanía ha modificado sus hábitos, sus formas de tomar decisiones. Ahora tienen otras prioridades, como por ejemplo su seguridad, especialmente cuando hablamos de exponernos ante centros de salud. También valoramos mucho los procesos que nos generan más comodidades, los que nos quitan menos tiempo, que disminuyen los procesos burocráticos. Y bueno, uno de los ejemplos más pragmáticos son el teletrabajo y el uso de e-commerce con mucha más facilidad y con mucha más receptividad por parte de la sociedad dentro de nuestras habitudes o de nuestras costumbres diarias. También hemos presenciado cambios en el mercado que nos permiten ver que dentro del sector salud también tenemos que adaptarnos a ellas. Por ejemplo, en estos momentos, en las estrategias de marketing y comunicación, el centro de la estrategia son las personas. Es nuestro público objetivo, que anteriormente la comunicación era muy unilateral. Nosotros nos basábamos mucho en el profesional, en la persona que estaba detrás de la pantalla, en el experto en un área y en hablar únicamente de esa persona y de su experticia. Hoy en día la estrategia se basa en entender mucho las preocupaciones, las motivaciones, conversar
con este público objetivo y de esa manera poder tener acceso a ellos y facilitar los canales de comunicación. Y por último, una aceleración digital importantísima post pandemia que aceleró en 5 años de digitalización, es decir, unos movimientos o unos cambios que se esperaban se viesen ya reflejados en la sociedad y en el mercado en unos 5 años se aceleraron y se produjeron en pocos meses. Por ejemplo, en España nosotros estamos invirtiendo un 47% de nuestro tiempo semanal a estar en Internet, al igual que 6 de cada 10 españoles empezaron a entrar en la banca digital sustituyéndola porque anteriormente estaban en la banca física. Y bueno, ya específicamente en el sector salud, un 77% de los pacientes ya están agendando sus citas médicas por Internet, incluso en el sector público, al igual que en el sector privado. Ya vemos cómo hay más facilidades y hay más acceso a los profesionales de la salud o a los distribuidores de materiales médicos por medio del tema de la digitalización. Hay más canales de comunicación. Entonces, bueno, en vista de este panorama global al que nos estamos enfrentando, ahora más que nunca invertir en reputación y en comunicación digital es sumamente importante para todos los profesionales y para todos los sectores, pero en especial para el sector salud, entendiendo que la salud es un problema que a todos los seres humanos nos ocupa, que si estamos enfermos o nos sentimos mal, sentimos miedo, tenemos temores, tenemos angustias, preocupaciones, por lo cual, si en todos los profesionales era importante invertir en la comunicación digital, en estar más cerca de los pacientes y de sus clientes, para los profesionales del sector salud, sean médicos, psicólogos, empresas farmacéuticas, etcétera, es muy importante y es mucho más necesario que tengan una mejor presencia y sobre todo que tengan una mejor reputación, porque la reputación es indispensable, es un intangible al que todos tenemos que cuidar, porque al final allí está el centro de nuestra credibilidad. Y ahora en un mundo tan comunicado y tan digital sabemos que tener bastante cuidado con la reputación es indispensable porque podemos pasar de tener una muy buena reputación a que esta se tambalee en pequeños segundos. Creo que todos hemos estado al tanto de movimientos que se han dado en redes sociales, las últimas noticias con temas de Reddit y el tema de las comunidades online cada vez agarran mucho más cuidado. Entonces, ante esta fuerza, nosotros como profesionales tenemos que tener mucho más cuidado de cómo invertimos nuestra reputación y la comunicación online. Y es que además de que vivimos en un mundo más conectado, los pacientes y los consumidores ahora son diferentes. En un mundo digital y tecnológico, los pacientes ahora están mucho más informados de sus necesidades, de sus dolencias, comenzando porque si te duele la cabeza, te metes en Google y consigues la información. Pero no siempre esa información es del todo fidedigna. Entonces, el rol de los profesionales del sector salud es indispensable para hacer frente a un mundo que está cada vez mucho más informado. Además, hay un mayor uso de redes sociales. Entonces, la información está mucho más accesible para los pacientes y los consumidores, quienes ahora, además, demandan mayor transparencia de todos los profesionales y de todas las instituciones, mayor autenticidad y, por ende, para ganarlos, la confianza y la credibilidad y la reputación es indispensable. Entonces, además, en un mundo que está tan avanzando en temas de tecnología, que sabemos que pruebas como, por ejemplo, aquellas que te dicen tus tendencias genéticas a ciertas enfermedades o a ciertas condiciones médicas están cada vez más utilizadas, los pacientes tienen mucho más información. Entonces, ante pacientes con más información, necesitamos profesionales del sector salud que estén más accesibles, que estén más visibles en ecosistemas digitales y que además estén dispuestos a conversar, porque ya no tenemos un consumidor y un paciente pasivo que solo se va a sentar a que le digan la información. Ellos quieren opinar, quieren debatir, quieren preguntar. Entonces, bueno, qué mejor momento que ahora donde las comunicaciones digitales están más al alcance de todos los sectores para invertir en este tipo de tecnologías. Además, en un mundo en donde estamos tan conectados, se prevé, estas fueron unas estimaciones que hizo Deloitte antes del 2020, es decir, que probablemente para el 2025, como previeron hace unos años, el 70% de los españoles iba a estar haciendo consultas médicas por videollamada. Probablemente esto, como dijo Rafaela, se aceleró mucho más a partir de la pandemia y todo lo que
vivimos el año pasado. Entonces, de nuevo, estamos en un mundo conectado en donde la reputación, la transparencia, la credibilidad y la autenticidad es cada vez más importante. Pero entonces, ¿cómo hacemos en este mundo tan conectado que además hay muchos más usuarios para destacar, para posicionarnos cada vez mejor? Y les vamos a contar sobre 5 herramientas básicas para que puedan hacer este trabajo aún cada vez mejor. Primero, tener una página web propia. Una página web es un portal importante que te permite a ti como profesional, a ti como empresa, al sector salud, decir quién eres, dónde estás, qué valor agregado ofreces y sobre todo cómo pueden contactarte. Entonces, tener una página web es un paso indispensable para fortalecer tu posicionamiento en el mundo digital. Pero ¿cómo te creas una página web? ¿Qué herramientas existen para crear una página web? Sin duda, la creación de páginas web es todo un mundo y sí es importante buscar a profesionales que estén especializados en esto. Pero, por ejemplo, hay herramientas como WordPress o Wix que cada vez son mucho más amenas y que te permiten acceder a una página web propia de forma mucho más sencilla. Además, es importante acceder a un blog. Tener un blog como profesionales o como empresas nos va a dar 2 ventajas importantísimas. La primera, posicionarnos mejor dentro de Google, es decir, que cada vez que alguien busque médico, no sé qué, psicólogo, empresa de farmacia, si tú usas las palabras claves adecuadas, puedes aparecer mejor en Google. Pero además es una ventana para mostrar tu experticia, tu credibilidad y mostrar tus conocimientos. De nuevo, vamos a seguir apostando al tema de la reputación en los distintos canales digitales. Luego también tenemos una segunda herramienta, que es la herramienta de email marketing. El email marketing es una herramienta que nos va a permitir, al llegar a un público, poder promocionar tus servicios, poder mandarles información que haga que ellos se recuerden de ti, sobre todo información que para ellos sea valiosa. Como les comentábamos, estamos frente a un consumidor en donde ya no les es suficiente decir, estos son mis servicios y esto es lo que te voy a ofrecer y estos son los precios. No, ellos quieren que les des información de valor. Van a ser mucho más inquisitivos en la información que les estás dando. Entonces, en este escenario, unas campañas de email marketing bien segmentadas, es decir, en donde escojas muy bien tu público, con un buen mensaje que ofrecer, pueden ser bastante beneficiosas para dar tus productos a conocer. ¿Y qué plataformas tenemos disponibles para hacer campañas de email marketing? Una muy conocida es MailChimp, Easy Mailing y Zoho Campaigns. Cada una tiene unas versiones gratuitas que te permiten tener igual un buen alcance y si después quieres llegar a más personas o tener funciones premium, bueno, habría que costear lo que cada una establezca por eso. Y tercero, y muy importante para tener presencia en el mundo online y posicionarte mejor, es estar en el lugar en donde se generan las conversaciones importantes para ti como profesional, importantes para ti, para tu empresa. Entonces, para conectar con las demás personas es importante que te vean. ¿Y cómo te pueden ver? Te pueden ver haciendo distintas acciones de temas de networking online. Por ejemplo, puedes hacer alianzas con otros profesionales u otras marcas que hagan un trabajo complementario al tuyo. Es decir, si por ejemplo eres un médico esteticista y hay un médico cirujano o alguien que trabaja en otras áreas que te pueden servir a tus pacientes, entonces, bueno, hacer una colaboración con este tipo de profesionales va a mejorar no solo la experiencia de tus clientes, de tus pacientes, pero también tu trabajo va a tener visibilidad en otros sectores en donde todavía tú no les has llegado. Vas a poder alcanzar otras audiencias. ¿Dónde están los otros profesionales de tu área? ¿Dónde están los grupos de profesionales? Entonces, por ejemplo, acceder a grupos de profesionales del sector salud en LinkedIn. Poder estar en grupos de profesionales del sector salud en Facebook. ¿Dónde están los pacientes? ¿Dónde están los clientes? Buscarlos y estar ahí visible, atender a sus preguntas, atender a sus inquietudes, va a hacer que tú como profesional tengas más visibilidad. De nuevo, así siguiendo con el punto anterior, ¿dónde están los consumidores y dónde están los pacientes? Por ejemplo, Reddit es una plataforma online que cada vez se está haciendo mucho más fuerte en donde tú por temas puedes conversar, son sobre todo foros. Entonces, bueno, vamos a meternos en Reddit y dónde están las personas que necesitan la información que yo como profesional puedo dar. Luego, plataformas de profesionales. Por ejemplo, Doctoralia.
Doctoral es una plataforma en donde profesionales del sector salud, sea médicos, profesionales de la salud mental, por ejemplo, también farmacéuticas, pueden tener un perfil, mostrar sus servicios y también contar qué pueden ofrecer a los pacientes. Y bueno, eventos online como este, eventos online en donde ustedes pueden ofrecer espacios así, pero también donde pueden participar. Hay muchos eventos que ahora, como los eventos presenciales están cada vez más limitados, han migrado a una modalidad híbrida, en donde hay una parte presencial y hay una parte online. Entonces, bueno, ¿dónde están los eventos online de mi sector y donde puedo ver a otros profesionales, pero también puedo estar más cerca? De nuevo, para conectar con tus clientes y tus consumidores ideales, es importante que te vean y que te vean no de una forma interesada, que te vean como alguien que pueda aportarles valor y que sea un referente en el área en el que estás. Bueno, ahora vamos con las redes sociales, que creo que actualmente hay 32 personas conectadas acá y seguramente nos vieron o vieron la invitación a este evento en redes sociales. Es decir, cada vez estamos más conectados y cada vez los canales digitales nos permiten acceder a mucha más información, a estar donde están las personas que nos interesan, a conectar con familiares, con amigos. Es definitivamente un puente para muchas cosas. Y en esta oportunidad también es un puente para nosotros generar negocios, para nosotros poder captar nuevos pacientes o nuevos clientes, dependiendo del sector donde ustedes estén. Y en definitiva, es fundamental que tengan presencia en redes sociales. Ahora, cuando yo me evalúo como un profesional dentro del área específica donde esté, tengo que hacerme varias preguntas para tener esta presencia. Primero, ¿dónde debería estar? Hay muchas estigmatizaciones sobre las redes sociales, sobre cada una de ellas. Y realmente nosotros al momento de hacer una estrategia de comunicación en redes sociales tenemos que evaluar cuál es el perfil del profesional y dónde está su audiencia, es decir, dónde están esos posibles clientes. Recientemente salió una red social llamada TikTok, por ejemplo, donde al principio nosotros veíamos a muchas personas imitando bailes, quizás haciendo cosas más de entretenimiento. Luego la tendencia empezó a aumentar en el área de los profesionales y son muchos los abogados, los políticos, los médicos que tienen presencia en esta red social porque se facilita mucho la difusión del contenido, el tema de poder informar, de poder comunicar y nos permite nosotros también llegarle a una nueva generación, a generaciones que quizás no tienen presencia en otros medios o de forma offline, es muy difícil poderles llegar y de esta forma también nosotros mostramos cuál es nuestra experticia y cuál ha sido nuestro recorrido, porque no es nada más hablar sobre la teoría, sino del día a día, en la práctica, de la profesionalización que se tenga, demostrar esos procesos, demostrar los conocimientos, las particularidades que son las que también generan curiosidad y que generan conversación, y eso nos permite definir en dónde debemos estar. El mundo de las redes sociales hoy en día, además de abrirnos muchas puertas, también nos permite hipersegmentar nuestras comunicaciones específicamente para una audiencia. Si eres un médico, por ejemplo, que tiene un paciente determinado, que ya tienes estudios sobre ese tipo de paciente, que cumple con algunas características precisas como edad o como gustos, intereses, si eres por ejemplo, si eres un médico de atletas, ya tú sabes más o menos cuál es el perfil al que tú estás yendo y las redes sociales te permiten que al momento de tú hacer una inversión que puedes en redes sociales tener una presencia orgánica y una presencia paga, al momento de hacer una inversión, por ejemplo, tú puedes apuntar perfectamente a ese perfil al que tú estás dirigido. Puedes también obtener datos de posicionamiento, dónde están estas personas, datos de intereses y de esta forma siempre tu inversión va a estar mucho más precisa y vas a poder tener un retorno de la inversión superior con verdaderamente muy pocos esfuerzos. Entonces, luego de ya tú poder definir dónde tienes que estar, tienes que empezar a definir de qué tienes que hablar, cómo tiene que ser tu comunicación, porque si bien hay especialidades que son importantes, buscar educar a una parte de la población, también hay otras especialidades que lo importante es que informen, como por ejemplo los que son distribuidores de materiales o distribuidores de nuevas tecnologías médicas. Es importante que informen el proceso de conformación de este tipo de nuevos materiales y al igual que luego el proceso de
lo que ésta produzca en las personas o en las empresas a donde tú quieras llegar. Al igual que el acompañamiento es fundamental, porque hoy en día los pacientes buscan mucho la aprobación de estos personales médicos que están a disposición de ellos. Al fin y al cabo, estamos tratando de hacer una función de servicio y estar ahí, tener presencia donde las personas están y poderlas acompañar, es decir, que si alguna tiene alguna duda o tiene alguna emergencia, te pueda contactar fácilmente o simplemente con una búsqueda de Google ya precise cuál es tu número, dónde estás, cómo se puede comunicar contigo. Ya esto es un elemento diferenciador y es un extra que tú puedes dar frente a otros profesionales, es decir, te vuelves una persona más competitiva. Y bueno, exponer siempre el día a día de tu trabajo, exponer en qué novedades estás trabajando, de qué forma estás aportando, y este tipo de cosas también involucrar un poco al paciente o a la persona que te esté viendo en las redes sociales, que esté involucrada en tu día a día y no tanto en la vida personal, sino en tu vida profesional, qué es lo que tú estás haciendo y desde dónde estás funcionando. Esto también puede alimentar mucho a esta comunidad, que es lo que tú pretendes buscar, conformar una comunidad. Luego hay que evaluar un poco cómo es la tonalidad o cuál es la personalidad que tú tienes que tener en redes sociales. Y esto se va a basar mucho en las características que tú tengas de forma offline, es decir, no buscamos que sea que tú te expongas como algo diferente a lo que tú eres, sino que buscamos identificar características que te puedan hacer a ti como una persona diferente a quienes son tu competencia o cuáles son tus valores agregados, y de esta manera se encuadra cuál es el tono de conversación, cómo debes acercarte a los pacientes, es decir, si hay un tipo de lenguaje que tiene más entrada hacia el tipo de pacientes al que tú estás dirigido o hacia el tipo de clientes, y de esa forma encuadrarlo en cuál es la conversación o cuál es la forma en la que tú puedes conversar sin tener que perder tu esencia, sin tener que revalorizar algunas de tus características, sino que verdaderamente el que el paciente offline o el cliente offline en el mundo o en el ecosistema online te pueda identificar y sienta que es la misma persona. Buscamos siempre humanizar todos estos procesos, humanizar la presencia en los canales digitales y en las redes sociales. Luego hay un punto que es muy importante, que ya esta disyuntiva la tienen más ya las clínicas o los centros corporativos, porque quizás a marca personal es mucho más fácil detectarlo, pero hay momentos, por lo menos en la tendencia en España, es que muchas de las clínicas corresponden a un médico que anteriormente había desarrollado una marca personal y luego en una escala de crecimiento profesional pasas a tener ya una clínica, es decir, ya es más un tema corporativo. Y en este momento es fundamental que al dar ese paso evalúes si vas a continuar con una marca personal, si vas a reforzar una nueva marca que sería la marca corporativa y cómo estas dos comunicaciones pueden funcionar y cómo estas dos comunicaciones pueden llegarle a tu cliente o a tu paciente y desde cada una de estas ópticas poderla aportar y poder generar esa conversación y poder seguir estando cerca de tu paciente. Esto es algo fundamental y esto es una conversación que se está dando mucho en la actualidad y que se tiene que evaluar precisamente al momento de empezar esa estrategia. Si alguna de ustedes que está en este momento conectado está pasando por este momento, tienen que definir si son una marca personal o una marca corporativa porque la comunicación es totalmente diferente, los valores de marca son totalmente diferentes, el tono y por supuesto todo el tema estético y de diseño de la marca. Ahora, ¿de qué habla mi público objetivo? ¿Por qué tenemos que saber de qué está hablando este público objetivo? Pues porque como le estábamos comentando al principio de este webinar, nosotros tenemos que basar toda nuestra estrategia en las preocupaciones, las motivaciones, los intereses de nuestro público objetivo, de nuestra audiencia. Y ahí, cuando ya nosotros entendemos cuáles son las motivaciones o cuál es el punto clave que le hace tomar la decisión de irse conmigo como doctor o irse conmigo como distribuidor o como clínica, ya yo entiendo cómo puedo conversar con esta persona. Desde conversaciones básicas hasta conversaciones bastante técnicas, tenemos que definir en qué punto está nuestro paciente o nuestro cliente, es decir, nuestra audiencia o nuestro target objetivo, en qué punto de conversación o cuáles son esas cuestiones que le generan curiosidad y qué es lo que está buscando consumir en las redes sociales y nosotros poder generar en los diferentes canales de comunicación ese tipo de contenido. Y bueno, creo que con esto ya estamos en redes sociales.
Ahora pasamos a las nuevas tecnologías que mejoran la experiencia de los pacientes. Hoy en día la tecnología a todos nos facilita mucho el día a día, en nuestro trabajo, con nuestra familia, y nuestra experiencia de usuarios, tanto como profesionales o experiencias de usuarios personales, nos agrada o nos facilita la vida mucho los procesos digitalizados, que nos restan tiempo, que nos hacen tener más poder de decisión sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos consumiendo, y poder reflejar hacia los demás cuál ha sido nuestra experiencia dentro de este lugar, es decir, una precisa valoración. Para eso, una de las principales técnicas tiene que ser una encuesta de satisfacción. Hay diferentes canales donde las pueden hacer, pueden utilizar un Google Form, pueden utilizar Typeform, que también es una plataforma que tiene una versión gratuita que, aunque está limitada, es suficiente para que puedas consultar a tu paciente o a tu cliente cómo ha sido la experiencia contigo y cómo puedes mejorar tú como profesional. Porque además de que esto te va a ti a retroalimentar y puedes hacer ciertas reflexiones sobre tu negocio, esta persona se va a sentir involucrada en tu proceso, se va a sentir escuchada, y esto va a permitir que su relación sea mucho más humana, esté mucho más conectada, y esta persona se va a volver en un nuevo cliente. Es decir, nuestro objetivo es que las personas repitan, que les haya gustado la experiencia y que por eso vuelvan. Esta persona seguramente se va a sentir conectada y va a volver por haberse sentido involucrada en tu proceso. Hay también diferentes tipos de médicos que pueden utilizar, por ejemplo, simuladores 3D para poder darle una aproximación de los efectos que va a causar el tratamiento en las personas. Este tipo de tecnologías se están utilizando y por los pacientes son bastante valoradas. Es algo que también se puede tener como un valor agregado importante y además atrae muchos clientes. En automatización de procesos, como por ejemplo los historiales clínicos, los nuevos contactos, las citas, también hay diferentes software o CRMs donde nosotros podemos simplificar todos los procesos y no tener que tener muchos canales abiertos donde introducir información y que todo esté disperso. Por ejemplo, podemos usar Zapier o Clinic Cloud, donde también puedes agendar a las personas, puedes tener el historial y te facilita a ti la vida, y además que lo puedes tener accesible desde un móvil hasta tu computadora. Y las citas online, que es la medicina telemática, es una de las nuevas tendencias a partir del COVID. La verdad es que ha sido bastante agradecido por parte de los pacientes porque estás previendo posibles contagios, no le estás quitando más tiempo del necesario al paciente. También tú como profesional reduces tus tiempos, aumentas tu operatividad y le permites en un canal digital, es decir, con aplicaciones como WhatsApp, las videollamadas o Zoom, que son accesibles y por ahora las personas se sienten bastante cómodas con estas. Tú puedes simplificar esos procesos y tener por lo menos una primera consulta de valoración o una consulta de emergencia, que no sea necesario el contacto físico, que no sea necesaria la presencia del cliente o del paciente. Y de esta manera tú también, además de simplificar tus procesos, estás apoyando a tu paciente en mejorar este proceso. Y bueno, estas son las tecnologías que les sugerimos que implementen dentro de sus estrategias. Vale, un poco por recapitular, hemos hablado de 5 herramientas digitales. La primera, tener una página web propia. La segunda, usar campañas de email marketing. La tercera, aplicar distintas acciones de networking online. La cuarta, tener presencia en redes sociales. Y la quinta, también integrar nuevas tecnologías que permitan mejorar la experiencia de los pacientes y de los clientes. Pero además de todo lo que hemos hablado y que hemos hablado mucho del mundo online, de la digitalización y de la tecnología, hay nociones básicas que no podemos perder de vista. La primera, estamos tratando con personas, con seres humanos que necesitan sentirse confianza, que necesitan sentir acompañamiento, que tienen necesidades, temores, entre otras preocupaciones, que estamos dentro del sector salud, que la salud es una de las principales preocupaciones de las personas, y más en estos momentos en donde, bueno, sabemos que ha estado bastante vulnerable. Entonces, no perder eso de vista va a ser indispensable para trabajos como tener una buena experiencia de los pacientes o los clientes, tener una buena comunicación, que sea transparente, que se entienda, que eduque, que explique, sobre todo que acompañe, y también para evaluar 2 cosas que son
muy importantes no perder de vista. Lo primero es la reputación en temas de reviews, de comentarios. ¿Qué dicen las otras personas, tus otros pacientes de ti? En los comentarios de tus fotos, en los reviews de cuando fue a tu consulta y lo atendiste o no lo atendiste de la forma que él esperaba. Por ejemplo, también el boca a boca. De nuevo, como somos personas, es mucho más fácil que un paciente con una buena experiencia y refiere a otra persona, esta otra persona confíe y diga, ah, si esta persona tuvo una buena experiencia, lo más probable es que yo también lo tenga. La referencia entre personas, por eso el valor de los reviews online es tan importante, porque uno confía en personas que están en la misma condición que estás tú. Entonces, eso es importante no perderlo de vista. Pero bueno, ya hemos hablado de estas 5 herramientas. Ahora, ¿cómo las aplicamos? Sabemos que para profesionales que tienen su propia área de especialización, entrar en temas digitales y entrar en temas de comunicación tiene que tener ciertos pasos. Principalmente tenemos que romper la resistencia al cambio. Y es que, bueno, obviamente estamos en un mundo que es distinto, unas tecnologías, unas dinámicas que son diferentes. Entonces, bueno, tenemos que tener la apertura para entender que hay cosas que tenemos que cambiar. Y no solo que tenemos que cambiar una vez, sino que a la medida que las tecnologías avanzan, tenemos que estar constantemente cambiando. Entonces, primero, tenemos que romper la resistencia al cambio. Segundo, superar las barreras tecnológicas. Hay muchas personas que son bastante dadas con la tecnología y se les hace sencillo, pero no importa si ese no es el caso, porque podemos buscar a personas que sí conozcan temas tecnológicos, que manejen este tipo de áreas, para que nos acompañen en el proceso de digitalización de nuestras comunicaciones. Luego tenemos que invertirle tiempo. No es algo que se da por inercia, simplemente tenemos que sentarnos, tenemos que diseñar una estrategia, tenemos que buscar formas de implementarla y tenemos que luego invertirle tiempo. Pero bueno, como sabemos que esto es un proceso y que hay que empezar dando el primer paso, sabemos que el estar aquí ya para muchos de ustedes es dar un primer paso, pero entonces, bueno, queremos proponerle un segundo paso. Y es que hemos diseñado esta plantilla que ven en pantalla, que tiene distintas preguntas, que tiene un espacio para que puedan escribir si lo desean imprimir o lo puedan rellenar online, en donde van a poder hacerse las preguntas necesarias para empezar, donde van a poder reflexionar cuál es el estado de sus redes sociales en estos momentos, cuál es su competencia, cuáles son sus fortalezas y cuáles son las áreas que aún pueden mejorar. Si quieren descargársela y quieren hacer uso de esa, les invitamos a que se ingresen en nuestra página web, que es uplevelcomunicaciones.com. Igual creo que lo están escribiendo en el chat y al entrar ahí la van a poder descargar. Y bueno, con esa plantilla van a poder empezar y dar el primer paso en cómo posicionarse mejor en el mundo online. De nuevo, sabemos que es un mundo, sabemos que a veces la compañía es importante, así que bueno, si en algún momento sienten que necesitan apoyo, que quieren hacernos una pregunta, estamos totalmente disponibles. Nuestro correo lo dejaron en el chat, pero igual al descargarse la plantilla pueden buscar nuestro correo electrónico y con el mail o otras redes sociales también nos pueden contactar. Y bueno, ya por último, ¿por qué realmente tengo que entrar en ecosistemas digitales? Porque realmente hay una generación de relevo que está entrando ya dentro del mercado, es decir, que ya se convierten en clientes, en pacientes, y es una generación que está muy informada, una generación que además de preocuparse, se ocupa y que entiende estos procesos y que antes de irse a una consulta o antes de comprar algo ya tenía toda la información, ya revisó todos los reviews, o sea, esta persona tiene una decisión de compra. Al ya nosotros saber que esta generación actúa de esta forma y toma las decisiones de esta forma, entendemos que tenemos que estar en estos lugares donde estas personas están, porque a medida que va pasando el tiempo, las personas a las que podíamos acceder en el mundo offline, ya estas personas no van a encontrarse más en el mundo offline, sino que su toma de decisión va a estar en el mundo digital, en el mundo online. Entonces, es relevante también que nosotros entendamos que hay una mayor competencia en temas de competitividad. Es fundamental que entendamos que, por ejemplo, los nuevos médicos, la nueva generación de relevo dentro del mercado o dentro del mundo de la salud, el mundo de los médicos, nosotros quizás a esta edad tenemos muchas más facilidades porque hemos crecido dentro de los ecosistemas digitales, hemos ido adaptándonos a las nuevas tecnologías, pero hay una generación que tiene mucha más experticia en otras áreas, es decir, dentro del mundo profesional, del mundo de la salud, seguro ya tiene mucho más tiempo en ejecución
que ya tiene muchos más conocimientos, que ha tenido muchas más habilidades desarrolladas por cantidad de pacientes, y es necesario que para que perdure en el tiempo ese trabajo, que para que continúen teniendo actividad y que sean reconocidos por esa gran labor que hacen, tengan presencia en estos medios digitales, porque van a aumentar ese alcance que tienen de captación de clientes y además van a poder dejar un reflejo y van a poder rellenar esos vacíos que tenía la población, que tienen estas nuevas generaciones de información, con una información valiosa, precisa, desmintiendo muchas otras cosas y hablando desde la experiencia y desde la profesionalización. Entonces, bueno, creo que ya con esto dar el segundo paso, que es buscar esta guía y empezar a hacerse unas preguntas importantes, responderlas, y sabiendo que ya ustedes están participando en este webinar, nosotros vamos a darles todo el apoyo que necesiten para responder estas preguntas, y que ya este segundo paso lo podemos dar y que ya están montados en esto, entonces solo van a venir cosas buenas. Sí, y bueno, hablando de preguntas, ya dejamos el espacio por si hay alguien que quiera hacer una pregunta, alguna duda o algún tema en el que quieran profundizar, que dejamos el espacio abierto. Pues chicas, yo creo que también fueron súper claras con toda la información. Yo sí les digo que sí se animen a preguntar cualquier duda que tengan, cualquier recomendación o cualquier cosa que quieran escuchar de ellas, y aprovechen este momento porque están con todo el amor del mundo para responder cualquier cosa que quieran. Entonces están en este momento creando una marca, cualquier cosa del sector salud, o independientemente que no sea del sector salud, estoy segura que Eugenia y Rafael están dispuestas a contestarlo. Entonces anímense, empiecen a escribir y empezamos un pequeño debate, a compartir ideas. Genial, entonces bueno, vamos a estar acá, vamos a abrir la barra para ver si hay alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer. Igual, si no, como suele pasar también, que luego después surgen las dudas, luego de la charla, se sientan a pensarlo y tienen más preguntas, bueno, ya saben que estamos accesibles a través de estos canales que tenemos en la pantalla. Igual nos está llegando una pregunta. Sí. Si mi cuenta le habla a pacientes y colegas, ¿cómo debería enfocar la comunicación? Bueno, si tu cuenta le está hablando a pacientes y a colegas, me imagino que del sector salud, o sea, puedo imaginarme que eres médico. Si quieres, Ana, nos escribes que eres, perfecto. Bueno, tienes que hacer perfecta odontología. Bueno, tienes que hacer una estrategia donde puedas involucrar esta comunicación directamente hacia tus pacientes y colegas. Normalmente puedes hablar del tema donde tú te especializas, puedes generar contenido a partir de él. Si le quieres hablar también a tus colegas, empieza a generar también debate, empieza a generar conversación. Únete a los grupos de Telegram, únete a los grupos de Facebook. Hay muchos canales donde se puede generar como comunidades más cerradas, donde tú te puedes también presentar ante tus colegas, y con tus pacientes seguro también este tipo de información como ya ontológica, precisa, también la van a apreciar, porque como te comentábamos en la charla, ya las personas se informan mucho, les gusta entender los procesos a los que se están exponiendo. Entonces, esta información, aun cuando nosotros no seamos odontólogos y seamos los pacientes o tus futuros clientes, vamos a apreciar que nos des claridad sobre las múltiples opciones o sobre los trabajos que tú estás haciendo, y al igual que tus colegas, seguro también va a fortalecer mucho el debate. Sí, igual como comenta Ana, es muy interesante esta pregunta porque estoy segura que muchas personas se encuentran en una situación similar, en donde tienen dos públicos a los que le están hablando a través de sus comunicaciones. Y la verdad es que una buena estrategia va a permitir que le lleguemos a ambos. Si le tenemos que hablar a ambos en el mismo post, pues uno para cada uno, eso puede variar en función de la experiencia. Porque, por ejemplo, puedes mandar un mensaje que ataque a los dos públicos, pero también puedes hacer una planificación en donde de repente en este contenido sé que está mucho más direccionado para mis pacientes o para posibles pacientes, pero de repente hago esta comunicación o hago un story o hago un video en donde voy más orientado hacia mis colegas. Es decir, que podemos ir dosificando poco a poco la información que damos en función de las distintas audiencias que tengamos. También nos pregunta Tony que si, bueno, me salté una pregunta, pero bueno, ¿qué opinamos de Telegram como un canal de comunicación B2C en el sector salud? Sin duda creemos que Telegram también es una plataforma que tiene muchísimo potencial, en donde las comunicaciones también están cada vez creciendo muchísimo, y que sin duda puede ser una buena alternativa, siempre y cuando también estés en los grupos adecuados, en los grupos en donde puedas llegar a las personas que están hablando de temas de salud, que están
vinculados a tu especialidad. Entonces, Tony, sí, creemos que Telegram es un buen canal de comunicación para esta especialidad. Y Tony, también si tú quieres crear un canal de Telegram, lo puedes hacer si haces una evaluación previa, es decir, en la parte de estudio, en la estrategia, evalúa si este tipo de audiencia, según el sector a donde tú vayas dirigido, está en Telegram, tiene presencia en Telegram y cómo es la conversación de estas personas. Porque hay múltiples grupos, por ejemplo, hay grupos de personas que hacen ciclismo los sábados, hay grupos de personas que conversan sobre el teatro. Entonces, si tú sabes que tu posible cliente o tu comunidad habla de estos temas, ya tú sabes que dentro de Telegram también tienes un espacio. Sí, también nos pregunta Elizabeth sobre qué recomendaciones tenemos para no caer en el spam del email marketing. Sin duda creo que para esto y para cualquier otra herramienta online que utilicemos, el generar contenido de valor es indispensable. El tener tu propia voz, el tener tu propia mensaje, qué te diferencia a ti y cómo lo plasmas eso en una campaña de email marketing va a ser fundamental para que no caigas en lo mismo que está diciendo todo el mundo y que no sea tu correo uno dentro de un sinfín de correos que recibimos en la bandeja todos los días. Entonces, eso es importantísimo. Además, que bueno, cada vez con las herramientas online y con una buena plataforma para hacer campañas de email marketing, te van a permitir, en efecto, no caer en el spam de la bandeja de entrada, ¿no? Entonces, bueno, creo que una buena estrategia online te va a permitir eso, pero también un buen mensaje y tener un buen valor agregado y contenido de calidad va a permitir que no caigas en el spam del email marketing. Por ejemplo, Elizabeth, si tú hipersegmentas, suponiendo que eres nutricionista, y tú sabes que tú tienes una parte de tus pacientes que son deportistas y tú generas información sobre la dieta que debería tener un deportista de alto rendimiento, tú sabes que esa información no se la vas a enviar a toda tu base de datos, sino que se la vas a enviar precisamente a esos pacientes que tú tienes que están interesados en estos temas. Entonces, de esa manera, a esta persona se le va a hacer interesante esta información, esta conversación, y va a leer tu correo. Entonces, normalmente cuando ya la persona interactúa contigo por correo, ya no te mandan más para spam. Sí. Bueno, vamos con otra pregunta. Nos pregunta César si los pasos a seguir con los clientes potenciales serían rigurosamente los dados por nosotros. Bueno, lo que nosotros compartimos, César, sobre todo fueron 5 herramientas que te permitirán llegar a los clientes potenciales. Sin duda, cada cliente y la naturaleza de cada cliente, lo que te pide y lo que exige de los profesionales, empresas o distintas personas que estén dentro del sector salud es diferente y ahí valdría la pena evaluarlo con detalle porque, bueno, cada profesional tiene unas necesidades distintas. Pero bueno, con estas 5 herramientas sin duda te permitirá posicionarte mejor y sí creemos que una evaluación crítica de cuáles son las necesidades de tus clientes potenciales va a ayudarte mucho más a que conectes con ellos y establecer una estrategia de cómo seguir tratándolos. Sí, Ana Acevedo también nos pregunta sobre la privacidad de la información de los pacientes. Bueno, precisamente en la Unión Europea hay muchas restricciones y hay rigurosas legislaciones con respecto a este tema. Es importante que nosotros no expongamos la información de nuestros pacientes, que estemos al día con temas legales y podamos proporcionar los suficientes formularios que nos den información sobre nuestros pacientes y cuál es el uso que nosotros podemos dar de los mismos. Al igual que si nosotros vamos a exponer a nuestros pacientes en nuestras redes sociales, es decir, que lo vamos a utilizar para generar contenido, nosotros necesitamos hacer una plantilla que está adecuada a la ley y que nos dé los permisos para el uso de la imagen. En estos casos nosotros recomendamos siempre que se asesoren con abogados porque al ser temas de salud es necesario que tengan la suficiente precisión sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. O sea, el personal de salud está muy expuesto en estos temas y hay que ser bastante rigurosos. Sí, igual, Ana, también es importante, sobre todo si están en la Unión Europea, las políticas de protección de privacidad y que incluso va al contenido que puedes publicar, pero también al manejo de los datos que como profesionales de la salud tenemos de los pacientes. Entonces, por ejemplo, tener buenas contraseñas e invertir en seguridad digital es indispensable porque, bueno, te previene de que alguien maliciosamente entre a tu sistema y tome las bases de datos de tus pacientes y que eso luego, supongo para ti,
algún tipo de inconveniente legal. Entonces, bueno, estar blindados en la parte de seguridad digital es indispensable, tener buenas contraseñas, tener contraseñas encriptadas, que también es un mundo y que, bueno, también podemos conversar luego al respecto, pero para todos los profesionales, sobre todo en profesionales del sector salud, tener un buen manejo de la base de datos y el historial de sus pacientes es indispensable, sobre todo en Europa, donde las leyes de protección de datos son muy cuidadosas del uso que le damos a ellos. Bueno, Gabriel da Silva también nos pregunta que si aun cuando no tienes una especialidad, tú puedes entrar en el mundo de las comunicaciones. Y por supuesto, ya cuando tú tienes un conocimiento, tienes un valor que aportar, ya tú puedes empezar a generar esa conversación. Además, excelente que estés empezando y que ya estés entrando en el mundo de las redes sociales o en los ecosistemas digitales, porque al exponer tu procedimiento, tu proceso académico y cómo tú te vas especializando, también involucras a tu comunidad en tu proceso y el día de mañana, cuando ya tú tengas una especialización, cuando ya tú estés conversando sobre algo preciso, ya estas personas te habrán conocido, ya estas personas sabrán quién eres, cómo te has formado, cómo has llegado hasta ahí y al involucrarlos en ese proceso, ya seguro hay una afinidad, ya hay una conversación que comenzó. Ok. Candy nos hace una pregunta muy interesante, que de nuevo si se tiene que enfocar sus comunicaciones a un solo público. Por ejemplo, pone el caso de pacientes o estudiantes. Bueno, la verdad es que creo que todo va a depender sobre todo del mensaje. Y no tienes que limitarla a un solo público. Por ejemplo, en ese ejemplo que haces, en donde pacientes y estudiantes, un contenido que puede servirles a ambos y que puedes llegarle a ambos es tema educativo, explicar cómo haces un tratamiento o los beneficios que tienes que tener con un tratamiento o qué cuidados tienes que tener al momento de aplicarte cualquier tratamiento dentro de una área específica de salud. Son contenidos que están orientados a educar, que bueno, claro, la profundidad va a variar en función del objetivo y del público que tengas, pero puedes hacer contenidos distintos para agarrar el interés de cada una de estos públicos al que estás manejando. Pero creo que en líneas generales, si son cuentas donde tenemos a distintos públicos, la fuerza va a estar en el mensaje que construyamos y que pueda ser lo suficientemente amplio para agarrar el interés de cada uno, pero también lo suficientemente específico para que puedan sentirse identificados. Y eso también lo podemos hacer variando en las publicaciones. De repente, ahorita hago una publicación o este tipo de contenido para este tipo de usuarios o este tipo de público, después varío. También podemos jugar con las redes sociales. Hay redes sociales en donde la conversación puede ser mucho más privada o más restringida porque están para profesionales o personas que tienen un nivel de formación distinto. Por ejemplo, puedes incluso hasta crear un grupo con estudiantes y ser tú la que lleva el grupo y la que genera este tipo de conversación. Y otros en donde, bueno, baja un poco más el tono para que sea educativo para los pacientes. Bien, Natalie también nos pregunta que por seguridad del profesional, ¿qué información pueden dar? Bueno, un profesional de la salud, por ejemplo, está muy expuesto porque ya sabemos dónde trabaja, tenemos acceso a sus redes sociales, pero sí es importante que manejen un equipo de comunicación que sea externo, es decir, que no involucre correos personales, que no involucre el número personal del médico y bueno, ya la exposición de la vida personal queda muy, además de la estrategia, queda mucho a la discreción del propio médico, cuando quiere hablar de su familia o de temas más personales, porque hay muchas estrategias donde este tipo de humanización realmente dan resultados positivos porque involucras aún más a la persona o a tu audiencia en tu vida, pero ciertamente si prefieres poner límites o eres una persona que busca proteger más este aspecto, perfectamente dentro de una estrategia de comunicación, eso es un elemento a considerar y también es válido y también puede dar los resultados. Sí. Y bueno, creo que estas han sido las preguntas. No sé si alguno tiene otra duda. Gracias, César. Gracias, Candy, también y todos por el buen feedback. Esperamos que sea de utilidad y que les haya servido a todos ellos que estén interesados en estar más presentes en el mundo online. Les pasamos el micrófono a Catalina de Malt. Aquí, espérate, aquí dice, te dice, es indispensable la presencia visual del doctor para tener credibilidad por la audiencia pacientes. Sí, bueno, Delcy, nosotros diríamos que sí, que es indispensable porque, bueno, ¿quién me está hablando? ¿Es solo una persona que escribe posts con unas imágenes frías o con unas imágenes que saca de internet? ¿O es un doctor o una doctora o un profesional que, por ejemplo, muestre su cara? Eso es importantísimo
más allá de solo por credibilidad, también para algo importante en este sector, que es generar confianza. Entonces, diríamos que sí, que es muy importante que, que esté a la vista el profesional que está conversando. Sí, bueno, Delcy, también dependerá de tu estrategia, si es una marca corporativa o una marca personal, eso también es importante que lo definas como uno de los principales pilares, y cuando ya definas eso, si es una marca personal, va a ser fundamental que tú muestres la cara de la persona, porque eso es lo que realmente va a conectar y humanizar tu cuenta. Total. Listo, Cata. Cata, de vuelta a ti. Vale. Bueno, pues yo creo que el webinar ha sido súper interesante. Me encanta que hayamos tenido ese espacio de preguntas porque fue muy dinámico, pudimos hablar bastante con todos ustedes. Si quieren que lo vamos a hacer un webinar con esas dos chicas, pues escríbanos qué tema les gustaría saber, que ellas yo creo que encantadas de volver a participar con nosotros. Entonces sí, cuéntenos qué otra información les gustaría saber, qué otros temas les gustaría ampliar y pues organizamos otro encuentro. También, si quieren, les propongo que pueden dejarnos los correos de ustedes para que les enviemos la presentación que acaban de poner. Y ahí ya les responden, ya tienen la comunicación directa con las chicas para que contesten todas sus dudas, ¿vale? Bueno, chicas, yo creo que esperemos un minutico a ver si alguno nos manda correos o recomendaciones para otro webinar y ya, pero por mi parte y por parte de Mal, muchísimas gracias por la ponencia, información súper interesante para todos nosotros y que creo que es importante que la empecemos a usar de ahora en adelante. Bueno, muchísimas gracias, las dejo con ellas dos. Vale. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias a Malt y a Malta Academy por habernos prestado este espacio para conversar. Bueno, Delcy, ya ahí vimos que pusiste tu mail, genial. Y luego, si otras personas lo siguen haciendo, nosotros lo dejamos en el chat. Vamos a poder descargarlo y enviarles la información. Igual aquí tienen todas nuestras redes sociales y las formas de comunicarse. Ya saben, cualquier duda, cualquier apoyo cuando vayan a rellenar la planilla, nosotros estamos a la orden. Bueno, Un webinar sí, con bueno, ejemplos. Muy buena idea, Tony. Gracias. Y Ana, sí, tenemos equipo en Caracas también. Sí, ahora estamos trabajando también para Latinoamérica, es decir, si alguien nos está viendo desde Latinoamérica, también tenemos partners y bueno, con el mundo digital hoy en día, con las opciones online, la verdad es que se ha podido diversificar mucho el mercado, al igual que todos ustedes dentro de estos mundos, también nosotras, y hemos podido aumentar nuestro alcance. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Quienes nos dejaron su mail les haremos llegar la presentación. Y si luego quieren seguir conversando este tema, ya saben en dónde encontrarnos. Muchísimas gracias.